Estimados compañeros, tengan todos un buen día. Vamos a iniciar la sesión programada para el día de hoy. El día de hoy pues vamos a trabajar lo que es la parte práctica del punto de equilibrio, tema de esta tercera unidad. Yo espero las recomendaciones pues de siempre, que tengamos nuestro documento de apoyo número 2 a la mano, que también tengamos pues nuestras distintas herramientas, háblese de lápiz, lapiceros, evidentemente la calculadora y también pues su regla, que el día de hoy pues especialmente nos va a servir. Entonces, antes de ver pues este video, sería muy bueno que usted tuviera todas sus herramientas a efecto que el conocimiento que vayamos a platicar y las reflexiones que vayamos a hacer pues sean mejor asimiladas. En la página número 4 del documento de apoyo se encuentra precisamente el ejemplo número 1 del punto de equilibrio acerca de una empresa llamada El Sismo. El planteamiento nos señala que esta empresa presenta los siguientes datos ocurridos durante su ejercicio contable correspondiente al año anterior. Los datos que nos presenta son unidades producidas 5,000, precio unitario 25 quetzales, costos fijos 25,000 quetzales y costos variables 45,000 quetzales. Como usted recordará, en el video anterior decíamos que para calcular el punto de equilibrio pues se necesitaban varios requisitos y precisamente aquí tenemos los requisitos que nos señalan: el precio, los costos fijos, los costos variables, y ya con eso pues podemos calcular los otros dos que necesitamos, que es el nivel de ventas y que es también los costos variables unitarios. El planteamiento del problema pues nos señala diferentes incisos a trabajar, que precisamente son los que vamos a elaborar. El inciso A nos dice que hay que construir un estado de resultados condensado que muestre la relación costo, volumen, utilidad. En la diapositiva se muestra precisamente la estructura de ese estado financiero condensado, que para la noticia de muchos que no somos contadores, pues esta estructura pues no va a cambiar. Tenemos el encabezado, que es el estado financiero condensado. Tenemos el nombre de la empresa, la razón social, que es el sismo, y también tenemos el periodo fiscal del año que se está trabajando. Posteriormente, dentro de la estructura de costo, volumen, utilidad, que así se llama esta estructura que está en la pantalla, tenemos principalmente las ventas, después los costos variables, los cuales se le van a restar a las ventas para conocer cuánto es la ganancia marginal. Posteriormente a la ganancia marginal se le van a restar lo que son los costos fijos y así pues obtendremos la utilidad si en dado caso el saldo es positivo. Si el saldo fuera negativo, pues en lugar de utilidad se colocaría pérdida. Entonces vamos a iniciar con este inciso A. Evidentemente que usted tiene que hacer primero la estructura, así en orden y de una manera pues correcta y armoniosa. Y lo primero que nos piden son las ventas. Si usted puede observar, en el planteamiento del problema no tenemos las ventas de una manera directa. Es decir, las tenemos que calcular. ¿Cómo se calculan las ventas? Mucha atención. Usted multiplica las unidades producidas y las multiplica por el precio de venta. En el planteamiento del problema tenemos que son 5,000 unidades las que se produjeron y el precio de venta fueron 25 quetzales. Entonces, a la hora de multiplicar 5,000 por 25, tenemos 125,000 quetzales, que es el dato de las ventas. Los costos variables sí los tenemos en el planteamiento del problema. Para este ejercicio pues son 45,000 quetzales y los anotamos ahí. Y la ganancia marginal
va a surgir de la diferencia entre las ventas menos los costos variables. En este caso, 125.000 menos 45.000, estaríamos diciendo que la ganancia marginal fue de 80.000 quetzales. Posteriormente a esa ganancia marginal se le debe de restar los costos fijos, que también están en el planteamiento del problema y son de 25.000 quetzales. 80.000 menos 25.000 pues nos va a dar 55.000 quetzales, que precisamente es la utilidad del ejercicio del año que se está trabajando. Si usted observa los incisos del planteamiento del problema, nos dicen que en el inciso B uno debe de indicar a cuánto es la ganancia marginal. Y en este caso, pues de una vez tenemos el inciso B, porque la ganancia marginal es de 80.000 quetzales. Entonces, cuando usted hace esta estructura llamada costo, volumen, utilidad, pues de una vez construye el estado de resultados condensado y calcula cuánto es la ganancia marginal, lo que puede pasar de una vez al inciso C. El inciso C nos pide establecer el punto de equilibrio en quetzales. En su documento de apoyo y también en el video anterior está la fórmula del punto de equilibrio en valores, que en nuestro contexto pues tendría que ser calculado en quetzales. Esta fórmula puede verla usted en la página 2 de su documento de apoyo y también podrá observarla en el video que trabajamos en la sesión anterior. La fórmula nos dice que el punto de equilibrio en quetzales es igual a costos fijos dividido 1 menos la relación entre los costos variables dividido ventas. Matematizando la fórmula, sabemos que los costos fijos son de 25.000 quetzales. Si usted nota, ese 1 menos es constante y ese siempre va a estar en la fórmula, por lo tanto pues lo respetamos. Los costos variables son de 45.000 quetzales y las ventas fueron de 125.000 quetzales. Ahí ya estamos matematizando la fórmula del punto de equilibrio. Cuando usted vaya a trabajar la fórmula, lo primero que tiene que hacer es dividir los costos variables dentro del nivel de ventas. En este caso sería 45.000 dividido 125.000 y nos da una proporción de 0.36. Ese 0.36 es el que va a jugar con el 1 que está fungiendo como denominador. Entonces decimos 1 menos 0.36 y nos da 0.64. Es decir, que si yo divido 25.000 dentro de 0.64, tenemos el punto de equilibrio en quetzales, que son de 39.062,50 centavos. Y esa es la manera correcta en la que se debe de operar. Ojo que primero lo que se hizo, repito, fue la división entre 45.000 dentro de 125.000. Ahí me salió una proporción y esa proporción es la que vamos a restarle del 1, digamos. 1 menos esa proporción y posteriormente los costos fijos dentro de eso y ya nos dan los 39.062,50. El inciso D nos pide calcular el punto de equilibrio en unidades. Decíamos en el video anterior que hay libros que consideran que esta es otra manera u otro método para poder calcular el punto de equilibrio. Igualmente, en la página de su documento de apoyo pues está la fórmula del punto de equilibrio en unidades. Y
Acá pues nos dicen que los costos fijos van a dividirse dentro del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Matematizando sabemos que los costos fijos son de 25,000 quetzales. Según el planteamiento del problema, el precio de venta unitario fue de 25 quetzales. Y lo que no tenemos, hay que poner atención con esto, es el costo variable unitario. Entonces, ¿cómo se calcula el costo variable unitario? Mucha atención. Hay que saber cuánto es el costo variable total. Ese sí lo tenemos en el planteamiento del problema. Y como usted puede observar, el costo variable total es de 45,000 quetzales. Para poder calcular el costo variable unitario, esos 45,000 quetzales los tengo que dividir dentro de las unidades producidas, que en este ejercicio fueron de 5,000, según el planteamiento del problema, y ya tenemos 9 quetzales. Repito, ¿cómo se obtuvo el costo variable unitario? El costo variable total que está en el planteamiento del problema y que también está en el inciso A son 45,000 quetzales. El costo variable unitario sale de la división del costo variable total dividido las unidades producidas, que son 5,000. Y ahí tenemos los 9 quetzales. Al momento de realizar la fórmula, a 25,000 tiene que estar dividido dentro de la diferencia de 25 menos 9, que son 16 quetzales, y tenemos que el punto de equilibrio en unidades es 1562,50. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando calculo el punto de equilibrio en valores, es decir, el inciso anterior, es válido colocar decimales, puesto que el dinero es manejable, inclusive hasta con dos decimales, que nosotros los conocemos como quetzales, los enteros, y centavos, los decimales. Sin embargo, cuando trabajo unidades, regularmente las unidades tienen una característica muy importante, que son variables discretas. ¿Y eso qué quiere decir? Que las variables discretas, por su naturaleza, no pueden dividirse. Por ejemplo, si hablamos de seres humanos, son variables discretas. Si hablamos de autos, son variables discretas. Si hablamos, por ejemplo, de jugos enlatados, son variables discretas. Si hablamos de recámaras, o de cuartos en una casa, también son variables discretas. Entonces, cuando a mí me da un punto de equilibrio con decimales, siempre debo yo de aproximarlo o redondearlo a su máximo superior. Es decir, que 1562,5 debe quedar como 1563 unidades. Y ahí tendríamos nuestro punto de equilibrio. Porque no se pueden vender 1562 y la mitad de la unidad, digamos. Tienen que quedar siempre números enteros y números cerrados. El inciso E es graficar el punto de equilibrio. Este inciso viene siendo un inciso muy especial porque siempre que se calcula punto de equilibrio hay una solicitud de graficarlo. De hecho, en muchos libros aparece que este método gráfico puede ser aparte de las fórmulas que nosotros ya vimos. En nuestro caso, pues vamos a trabajarlo como parte del método que estamos trabajando. Entonces, para poder elaborar la gráfica del punto de equilibrio, pues vamos a tener esa primera parte del plano cartesiano que nos sirve siempre para poder hacer gráficas. El eje Y y el eje X. Para poder trabajar, pues yo voy a dar una metodología que seguramente si nosotros la seguimos no vamos a tener ningún problema
al momento de poder graficar nuestro punto de equilibrio. Hay que saber que esta gráfica del punto de equilibrio pues va a tener un título y de una vez lo colocamos. Gráfica punto de equilibrio, colocamos la razón social de la empresa, el sismo y el periodo fiscal también. Posteriormente debemos de saber que el eje Y van a estar los valores y en el eje X van a estar las unidades. Entonces, valores y unidades. ¿Cómo puedo empezar a hacer la distribución de los valores del eje X y del eje Y? Es muy sencillo. La base para poder hacer la gráfica precisamente son las ventas. Las ventas de las unidades y las ventas en valores. Como usted recordará, el nivel de ventas fue de 125,000 quetzales. Entonces, muy sencillo, esos 125,000 quetzales yo lo divido dentro de 5. Me salen 25,000 quetzales. Entonces, eso quiere decir que en el eje Y yo voy a ir de 25 en 25 hasta llegar a los 125,000. Nótese, tengo 25,000, de ahí 50,000, 75,000, 100,000 y 25,000. Me fui de 25 en 25. ¿Cómo salió? Repito, el total de ventas lo divido dentro de 5. Ahora, si usted se da también, si usted recuerda, las unidades producidas fueron de 5,000 unidades. Entonces hago lo mismo, 5,000 unidades dividido 5 y me salen 1,000 unidades. Eso quiere decir que voy a ir de 1,000 en 1,000 hasta llegar a los 5,000. Entonces, en el primero pongo 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 unidades. Ya teniendo este bosquejo, ya puedo empezar a elaborar mi gráfica del punto de equilibrio. El primer paso para hacer la gráfica del punto de equilibrio es precisamente graficar las ventas. Decíamos que las ventas en quetzales eran de 125,000 porque se vendieron 5,000 unidades. Ahí tenemos ya graficadas las ventas. Y le vamos a colocar una V mayúscula que simbolice precisamente el nivel de ventas. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es hacer la línea de los costos fijos, que como usted sabe, los costos fijos son de 25,000 quetzales. Entonces nos ubicamos donde dice 25,000 y hacemos la línea de los costos fijos. El tercer paso para poder elaborar la gráfica del punto de equilibrio es hacer la línea de los costos totales. Ojo con esto, estoy diciendo de los costos totales y no de los costos variables, porque muchas veces se confunde eso. Los costos totales, ¿de dónde salen? Pues de sumar los dos costos que tenemos en el planteamiento del problema. Si usted recuerda, 25,000 quetzales son los costos fijos y 45,000 quetzales son los costos variables. Entonces tenemos 70,000 quetzales como costos totales y son los que vamos a marcar. Ese es el tercer paso. Número 1, usted grafica ventas. Número 2, hace la barra de costo fijo. Número 3, hace la barra de los costos totales. El paso número 4 es hacer una diagonal. Esa diagonal va a iniciar desde el punto 0 de mi gráfica y va a llegar hasta el nivel de ventas. Repito, esa diagonal tiene que ir desde el punto 0 de la gráfica y tiene que llegar hasta
el nivel de ventas. El quinto paso es hacer otra diagonal, pero esta diagonal va a ir de los costos fijos, que son 25,000 quetzales, hacia los costos totales. Repito, la segunda diagonal va desde los costos fijos hasta los costos totales. Ya cuando nosotros tengamos las dos diagonales, tenemos que ser muy cuidadosos porque esas dos diagonales va a llegar un punto o un momento en que se van a unir. Y precisamente donde está esa intersección, nosotros vamos a colocar un punto. Y precisamente a ese punto nosotros le vamos a llamar o denominar punto de equilibrio, cuando hay esa intersección. Si yo soy cuidadoso, hago con regla mi gráfica y le doy pues las medidas correspondientes, el punto de equilibrio hacia abajo, donde está el punto hacia abajo, me va a dar precisamente lo que la fórmula me dio en punto de equilibrios en unidades, que son 1563 unidades. Igualmente, del punto de equilibrio a la izquierda, es decir, al eje de los valores, me tiene que dar la cantidad que me dio en la fórmula del punto de equilibrio en quetzales, que son 39,062,50 centavos. Y es así como hemos terminado la gráfica del punto de equilibrio. Esta gráfica pues es muy enriquecedora porque nos señala el nivel de ganancia y el nivel de cubrimiento de costos que tuvo esta empresa. Por ejemplo, si usted hace una resta de 125,000 menos 70,000, que son los costos totales, aquí van a estar los 55,000 de utilidad del periodo. Aquí está marcada la utilidad. Y la utilidad tiene que estar marcada siempre de la línea última de costos, como usted lo puede observar. El inciso F nos dice que si se quiere aumentar en un 10% la utilidad, ¿cuánto tendrían que ser las ventas? Este tipo de preguntas pues nos evocan a diferentes escenarios futuros que son importantes pues calcularlos. En este caso nos piden el aumento de ventas. Para poder saber cuánto tendría que venderse para aumentar un 10% la utilidad, vamos a trabajar la siguiente fórmula, que dice utilidad deseada es igual a utilidad del periodo por 1 punto más el porcentaje que nos están pidiendo. Entonces, matematizando la fórmula, la utilidad deseada según va a surgir de lo siguiente. La utilidad del periodo en el inciso A nos dice que fue de 55,000 quetzales. Y esos 55,000 lo voy a multiplicar por el 1 punto y el porcentaje que me piden. En este caso va a ser 10. 55,000 por 1.10, entonces la utilidad deseada sería de 60,500 quetzales. Acá hay que tener mucho cuidado porque no siempre es 10. Puede ser que nos pidan que se quiera aumentar en un 20%, entonces sería 1.20. En un 50% sería 1.50. En un 85%, entonces sería por 1.85. Hay que tener mucho cuidado porque no siempre es el 10. Entonces, ya sabemos cuánto es la utilidad deseada para el siguiente periodo fiscal y son 60,500. Con este dato ya podemos trabajar la última fórmula
que usted la encuentra en la página 3 de su documento de apoyo. Y es precisamente las ventas necesarias. Las ventas necesarias van a salir de los costos fijos más la utilidad deseada dividido 1 menos la relación entre costos variables dentro del nivel de ventas. Pero para poder hacer esta fórmula tuvimos que saber cuánto fue la utilidad deseada, como lo hicimos en la diapositiva anterior. Entonces, matematizando, los costos fijos son de 25,000 quetzales. La utilidad deseada, según la fórmula anterior, es de 60,500 quetzales. Los costos variables son de 45,000 quetzales y el nivel de ventas fue de 125,000 quetzales. Entonces, ¿cuánto serían las ventas necesarias? Lo que usted debe hacer es otra vez hacerlo en orden primero. La sumatoria de 25,000 más 60,500 pues nos va a dar 85,500. Esos 85,500 van a estar divididos dentro de la relación primero entre 45,000 y 125,000, que es 0.36, y a la unidad le vamos a restar esa proporción, lo que nos da 0.64. Entonces, 85,500 dividido 0.64 nos da 133,593.75. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder tener una utilidad de 60,500 para el siguiente periodo fiscal, las ventas tendrían que ser de 133,593.75. Igualmente, pues esto se tiene que probar, no simplemente es de decir cuánto se tendría que vender, sino se tiene que probar. Entonces acá pues otra vez vamos a hacer una estructura de costo, volumen, utilidad, solo que proyectado para el siguiente periodo fiscal. Y para poder hacer esto pues tenemos ya 3 datos realmente ya fijos, digamos. Primero, el nivel de ventas, que fue lo que obtuvimos en la fórmula anterior. 133,593.75. Eso es lo que se tiene que vender. Otro dato que ya tenemos es la utilidad. Se tienen que tener 60,500. Entonces, esos dos datos pues vienen del inciso anterior. El otro dato que ya tenemos y que está en el planteamiento del problema y lo hemos venido trabajando son los costos fijos, que son de 25,000 quetzales. Entonces, lo que nosotros tendríamos que calcular son los costos variables y precisamente lo que es la ganancia marginal. Y al final, pues la resta de la ganancia marginal menos los costos fijos me tiene que dar 60,500. Los costos variables, se recuerda usted que eran de 45,000 quetzales. Pero acuérdese usted que los costos variables están en función a la producción. Entonces, si se va a vender más, quiere decir que se va a producir más. Y por lo tanto, los costos variables también van a aumentar. Por lo tanto, no van a ser 45,000. ¿Cómo salen los costos variables? Mucha atención. Los 133,593 que nosotros tenemos como ventas, vamos a dividirlos, repito, 133,593.75 lo vamos a dividir dentro del precio de venta, que son 25. ¿Por qué vamos a hacer eso primero? Porque tenemos que saber cuántas unidades son las que se tienen que vender de más. Y las unidades nos señalan que para poder obtener 133,593.75, repito, dentro de 25,
nos da 5.343.75. Esas son las unidades que se tendrían que vender. Esa cantidad, 5.343.75, lo tengo que multiplicar por el costo variable unitario, que si usted puede observar el inciso donde se calculó el punto de equilibrio en unidades, sabemos que el costo variable unitario son de 9 quetzales. Entonces yo multiplico esos 5.343.75 por 9 y ya tenemos 48.093.75, que son los costos variables proyectados. Repito, ¿cómo salió ese 48.093.75? Usted las ventas proyectadas las divide dentro del precio de venta, que en este caso son 25, y las multiplica por el costo variable unitario, que en este caso son 9 quetzales. A la hora de tener 133.593.75 menos 48.093.75, mi ganancia marginal es de 85.500 quetzales. Y a esos 85.500 yo le resto 25.000, pues efectivamente me da la utilidad deseada. Entonces, este estado financiero condensado pro forma, que es el proyectado, me sirve para poder verificar si realmente vendiendo 133.593.75 quetzales se puede obtener una utilidad de 60.500. Ya después de haber terminado esta parte matemática financiera, podemos hacer nuestra respuesta. La respuesta sería de la siguiente manera. A la gerencia del sismo presente, siempre hay que decir a quién va dirigida la información. Se informa que se realizó el cálculo del punto de equilibrio correspondiente al año 2019, los cuales presentan los siguientes resultados. La cadena costo-volumen-utilidad refleja que la ganancia marginal fue de 80.000 quetzales, dejando una utilidad de 55.000 quetzales. Para poder cubrir los costos de operación, a la empresa le bastó haber vendido 1.563 unidades, que representa un ingreso por ventas de 39.062.50. Nótese que en el segundo párrafo estoy colocando el inciso B y parte también del inciso A. Y en el tercer párrafo ya estoy colocando el inciso C y el inciso D en función al punto de equilibrio en quetzales y en unidades. El ingreso por ventas en el año 2019 fue de 125.000 quetzales, superando ampliamente el punto de equilibrio, y se coloca ahí ver gráfica. Si usted ve su gráfica de punto de equilibrio, nota que el punto está bastante comprimido, es decir, está en una parte inferior de la gráfica. ¿Y eso por qué fue? Porque para poder cubrir los costos, esta empresa tenía que vender 39.062 quetzales con 50 centavos y terminó vendiendo, según su ejercicio, 125.000 quetzales. Por eso es que el punto quedó hacia abajo de la gráfica, como usted lo puede observar. Si se desea obtener un 10% más de utilidad para el siguiente periodo fiscal, que la utilidad sería de 60.500, su empresa debe tener un ingreso por ventas no menor de 133.593.75. Hay que notar que este párrafo sale del inciso F. Con base a lo anterior, se le recomienda realizar un programa de administración de ventas que mejore y optimice el trabajo de la fuerza de ventas para procurar alcanzar las metas propuestas por la empresa. Con la recomendación anterior se pretende optimizar el gasto y así obtener una mejor utilidad en los costos operativos, lo que provocará un ambiente financiero sano. Al momento de establecer alguna meta en función a algún porcentaje de utilidad que se quiera aumentar, esto tiene que ir muy relacionado
y directamente proporcional a las ventas que se quieran hacer. Entonces, si yo ya sé cuánto es lo que se tiene que vender, que son 133.593.75 para obtener la ganancia que yo quiero, pues todos los objetivos de ventas, la administración de la fuerza de ventas, tiene que ir en función a conseguir eso. Y es donde nacen pues ya los incentivos, los premios o las bonificaciones por alcanzar cierto nivel de ventas en un mes o en una temporalidad del año específica. Nos despedimos, sin otro sobre el particular se despide de usted su atento y seguro servidor y tenemos la firma. Es así como termina la resolución de este ejemplo número 1 de la empresa El Sismo. Yo espero que este video pues sea de utilidad, como siempre, que lo pueda ver las veces que usted considere necesarias, a efecto que las prácticas y el conocimiento acá pues haya sido mejor asimilado. Les deseo pues un exitoso día y espero saludarles en el otro video donde estaremos platicando de otra resolución de punto de equilibrio. Éxitos en todo.